Bueno, yo ya tengo acá la famosa esponja. Esto es para hacerlo un poquito más divertido al video, ¿no? A la receta, o al tip. Más que receta, es un tip este. Yo ya acá tengo la levadura fermentada. Esta es levadura seca con un poquito de harina y un poquito de azúcar. Poco de agua, que quede una mezcla no líquida, pero como que si fuese una crema. Lo tapamos y lo dejamos un rato que haga este trabajo y ahí queda como una esponja. Esto, nada, como te digo, es para hacerlo un poquito más divertido el contenido, nada más, porque recetas de pizza hay varias, te las dejo una por ahí, la masa básica. Yo lo voy a hacer a ojo esto, en realidad no lo voy a pesar. Calcularle que ahí tengo medio kilo de harina aproximadamente. Hacemos la corona, yo le voy a tirar la levadura. Ahí. Voy a tirar un chorrito de aceite, girasol, no tengo de oliva, sino le echaría de oliva. Mira, acá tengo un poquito de albahaca seca. Voy a tirar unas hojitas así de albahaca a la masa. Después esto se va a hidratar. Acá tengo un poco de agua tibia, no tibia, sino temperatura ambiente, por ahí. Voy a tirar un chorrito también acá y voy a empezar a mezclar. Hacía un rato que no hacíamos pizza casera en el canal. Voy a agregar un poco más de agua. Voy a terminar de amasar esto. Bueno, esto ya casi está para hacer uno de los bollitos. Vamos a ver cuánto tenemos acá de masa, ¿no? Cuánto nos salió al final. Para dividir, yo quiero dividir más o menos siempre iguales los bollitos. 1 kilo tenemos, 1 kilo 100. Yo normalmente la divido en porciones en bollos de 290, le voy a poner 280. Ya le tengo calculado el ojo. 290, ahí, 280, más o menos. Todos salieron 4 bollos de 290. Ya estoy haciendo el fuego y no sé si te voy a poder hablar mucho desde afuera. Te lo voy a explicar desde ahora. Lo que yo quiero hacer es una especie, en la parrilla, es una especie de horno de barro, pero en vez de hacerlo al horno de barro, hacerlo a la parrilla con fuego arriba. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la parrilla, tengo las brasas y acá en el costado tengo el fuego. Al tener una tapa la parrilla, lo que va a hacer es que el fuego circule por acá así y le va a pegar arriba. Entonces te lo voy a mostrar, te lo explico de esta forma y te lo voy a mostrar afuera. Lo que pasa es que hay viento y esta cámara no tiene filtro, el filtro para el viento, y no se va a escuchar nada. Aparte tiene mal el sensor de la cámara, el sensor de audio. Entonces apenas un ruidito que supere su, no sé, su audífono interno, es como que se baja el sonido, se le va el sonido. Entonces no voy a poder hablar mucho, pero sí te lo voy a poder mostrar y te vas a dar cuenta que va a pasar. Lo que voy a hacer es bastante brasa abajo, porque la masa tiene que estar finita. Bastantes brasas abajo, masa cruda, masa sin salsa, con bastante brasa abajo, cosa de que se haga al toque una costrita por debajo de la masa. Damos vuelta, ponemos salsa, queso y tapamos para que el fuego le vaya pegando. Es otra forma de hacer una pizza a la parrilla. Normalmente se hace con las brasas y arriba se le pone una placa o algo y se le tira un par de brasitas arriba para que derrita el queso. En este caso lo voy a hacer con fuego. Otra forma más de hacer la pizza. Esto lo tapo. Yo tengo este pañito. Un ratito nada más. La salsa va a ser simple. Tomate perita enlatado, pelados, vienen. Los voy a picar bien picado. No muy picado, pero no procesado, sino cortado a cuchillo. No me importa si quedan granitos. Sal, orégano, un poquito de ají molido y pimienta y nada más. Ahí ves. Ahí. No quiero hacerlo un puré. Ají molido, un poquito de ají molido, un poquito de orégano. Voy a tirar un chorrito de aceite, un poquito de sal y un poco de pimienta. Eso es todo. Si querés ponerle un poquito de pimentón, poner un poquito de pimentón. Yo lo dejo ahí. La mozzarella tiene que estar bien rallada, así, bien ralladita, para que se derrita rápido, lo más pronto posible. A ver cómo quedó esto. Quedó bueno. Hay un video que yo hice buscando a ver cuál es el mejor tomate comercial, probando los tomates. Te lo dejo ahí al video. Bueno, le voy a pegar una estiradita a los bollos ya.
Ahí. Hermosa. Mira, hermosa masa. Muy trabajable. Así que así nos vamos a la parrilla. En lo posible tenemos que rotarlo esto. Un pedacito, ponemos ahí el tapón. Ya estamos, sí. Bueno, vamos a probar la pizza con la parrilla. Ahí. Está buenísimo el ruidito, ¿viste cómo hace? Como cruje. Por ahí puede ser que en alguna partecita se pueda llegar a quemar un poquito, pero no le hace nada. Es la esencia de la pizza a la parrilla también. Vamos a agarrar esta que está linda. ¿No ves? Se le hace una costrita, pero no pasa nada. Acá estamos. ¡Oh! Sin palabras, está muy buena, muy buena. Con el fuego así que va circulando por arriba, ¿viste cómo burbujeaba el queso? Eso está espectacular que haga eso. Eso significa que el queso reventó, explotó. Muy buena, muy buena. Sencillita, pero rica. Está muy buena, la verdad. Saborcito riquísimo tiene. Bueno, gente, espero que les haya gustado este tip de pizza a la parrilla. Y bueno, la estamos viendo en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Bueno, seguimos. Ya estamos casi listos acá. Así que voy a retirar del fuego esto. ¿Sí? Ahí. Lo voy a dejar un rato ahí. Y voy a cortar unas rodajas finas de un tomate cherry.